y veo a mi madre sentada así en el sofá de casa y empieza a llorar. Y entonces ahí mi madre pues me dice bueno, que le habían dado de alta, que había estado una semana ingresada, que le habían detectado cáncer de colon, pero que bueno, que gracias a Dios la habían cogido a tiempo, que había salido muy bien la operación y que ya estaba en casa. Entonces para mí ahí fue como volver a nacer, ¿no? Porque yo recuerdo que esa llamada fue en la noche de China y mediodía de España y yo, claro, pues no dormí esa noche. Si yo ahora quisiera regresarme a España y estar en un equipo amateur, semiprofesional, en la cuarta, quinta división de España, por ejemplo, un entrenador puede estar cobrando 300, 400, 500 euros máximo, ¿vale? En China, pues hoy en día todavía el entrenador español está muy bien valorado y alrededor más o menos, en función del lugar, ciudad, etcétera, estarías limpios entre 2.500 y 3.500 euros al mes. Entre 5 y 6 veces. Correcto. De aquí. 33, 34 años, estaba yo cobrando el mismo salario que con 18 años. Pero claro, ¿qué pasa? Que en 18 años el coste de vida había elevado más del 200%, pero tu salario subía al año un 1,5%. Hoy tenemos en M de Mindset a Pablo Checa, una persona que por vivir su sueño, que era ser entrenador profesional de fútbol, tuvo que desplazarse hasta 10.000 kilómetros para poder vivir lo que algún día ya de pequeñito intuía. Hoy va a venir a compartir cómo detrás de conseguir un sueño siempre hay un precio que pagar. Y justo, ya sabes que en M de Mindset hablamos de mentalidad, hablamos de emprendimiento y sobre todo entender qué hay detrás. Porque una persona como él ha conseguido sus sueños, pero no ha sido gratis. Pablo, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal, Ernest? ¿Cómo estás? Pues un placer, sabiendo que estás entre China y aquí, que hayas decidido compartir un ratito con nosotros, con nuestra audiencia, que son gente emprendedora en la mayoría, gente que quiere más de la vida, que quiere vivir sus sueños, que sabe que esos sueños van acompañados pues, de una disciplina, de una gestión emocional, de superación personal. Y hoy que vengas aquí a compartirnos cómo estás viviendo tu sueño, pues que vengamos a desgranar esos ingredientes que te han llevado hasta donde estás hoy. Pues sí, la verdad que todo empezó desde bien pequeño, ¿no? Que la pasión por este deporte, por el fútbol. Yo, como siempre digo a mis amigos chinos, ¿no? Que en España nacemos con el balón bajo los brazos, ¿no? Y en China pues no es así, ¿no? Pero bueno, la verdad que todo comenzó desde bien pequeñito, empiezas a jugar, me acuerdo los primeros momentos, ¿no? que me llevaba mi abuelo, que paz descanse y demás, a todos los partidos, entrenamientos, no se perdía ni uno. Y una vez que ya empiezas en la etapa adolescente, pues cada vez te va gustando más. Y sí que es verdad que el hecho de poder vivir tanto a nivel de jugador o a nivel de entrenador aquí en España, sí que es verdad que las opciones son muy limitadas, pero ya en el campo me gustaba muchísimo el hecho de dirigir a los compañeros, de comunicarme con ellos, ayudarles, etc. Y bueno, pues llega un momento que recuerdo todavía como si fuera ayer, ya han pasado ya casi 11 años, cuando terminé de prepararme para entrenador. Y fue a nivel personal como un antes y un después en mi vida, porque acabé mi primera relación, ¿no? Todos teníamos una primera relación como adolescente y demás, y acabé y bueno, pues también es verdad que cuando realmente pues, estás con una persona que intenta robarte ese sueño, porque los robadores de sueños existen, y el que diga lo contrario no miente, yo he tenido que también romper ese miedo de decir muchos nos a esas personas que intentaron pues, en su momento robarme ese sueño que yo siempre tuve desde pequeño, que cuando ya pues, uno es adolescente y empieza a ser un poquito más mayor y demás, pues ya te das cuenta de lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? Entonces, pues bueno, acaba esa relación y dice, el momento es ahora o nunca. Empiezo a estudiar,
el nivel de entrenador, empiezo con el nivel 1, luego con el nivel 2, así sucesivamente 3 años consecutivos. Hagamos un paréntesis. Yo que no tengo ni idea de eso, para ser entrenador no es solamente que te guste el fútbol, hay unos estudios reglados y varios niveles. ¿Me lo sabrías resumir? Digamos, a nivel académico, ¿vale? Los 2 primeros niveles equivalen también a un grado medio, ¿vale? Especializado, digamos, en el fútbol en este caso. Y luego está el nivel más alto, que es el nivel 3, ¿vale? Que ahora actualmente es UEFA A, UEFA B y UEFA C. Empezando desde el más pequeño, digamos, el UEFA C sería el nivel 1, el UEFA B sería el nivel 2 y el UEFA A, el más alto, digamos, sería el nivel 3 que anteriormente cursé yo. Entonces, digamos, cuando tú accedes del nivel 2, que ya lo has aprobado todo, porque hay diferentes materias, estamos hablando de preparación física, de técnica preparada para el fútbol, la táctica, psicología deportiva, súper importante también, porque luego vas a tratar tanto con adolescentes como adultos, etc. Y una vez apruebas todas las materias, accedes al siguiente curso. Así sucesivamente, hasta que una vez acabas el nivel 3, entonces ya, digamos, se decía como nivel nacional de entrenador de fútbol, digamos. Y eso te autoriza a poder entrenar a cualquier equipo, estamos hablando incluso primera, ¿no? Correcto. Yo ahora mismo, si decidiera dejar China y viniera aquí y tuviera un contacto en la élite del fútbol español, pues podrías, digamos, entrenar en cualquier nivel a nivel profesional de fútbol. ¿Algún día estarás ahí o no? Yo creo que al final tienes que estar en el momento justo. Yo ahora, por ejemplo, aquí en Castellón, en el equipo de mi ciudad, que soy fanático 100%. Y cuando estamos grabando este podcast, justo está durmiendo en lo más alto de la tabla. O sea, estamos hablando que esto no sucedía hace 33, 35 años, si no recuerdo mal, desde el año 92, que no sucedía algo así. Yo tenía 4 añitos y tú tenías 2, o sea, imagínate. O sea, que estamos, digamos, el fútbol de la provincia ahora mismo está en lo más alto, en su prime, ¿no? Como diría ahora mismo estos jóvenes, ¿no? Que nos siguen. Y respondiendo a la pregunta de decir, ¿te ves volviendo o forma parte de tus sueños y objetivos volver a España y entrenar a algún equipo de segunda B, segunda o...? Ahora, es que ahora mismo también sí que es verdad que me gustaría el día de mañana, si volviera, o crearme una escuela en función a la experiencia que yo he adquirido durante todos estos años, poder aportar mi granito de arena a adolescentes y a niños muy pequeñitos, desde una edad temprana, desde los 4 o 5 años, hasta que ya realmente pues, quieran seguir o no quieran seguir jugando al fútbol. Eso es una de las opciones, que he tenido opciones, pero que no, todavía tengo esa espina clavada que como que quiero seguir construyendo cositas en China, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque como luego te comentaré, pues China cada día es una aventura nueva, ¿no? Es un país completamente nuevo. Quiero que me hables. Sí, sí. Por ponerle, ya sabes que también hablamos de finanzas, que es donde es mi área, Correcto. para que también se haga la audiencia una idea. Sí. ¿Cuánto puede estar o qué rango de precios pagan un entrenador, o sea, por un entrenador personal entrenar allí? Claro. Vamos a, digamos, a compararlo con España, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, si yo ahora quisiera regresarme a España y estar en un equipo amateur, semiprofesional, en la 4ª, 5ª división de España, por ejemplo, un entrenador puede estar cobrando 300, 400, 500 euros máximo, ¿vale? En China, pues hoy en día todavía el entrenador español está muy bien valorado y alrededor, más o menos, en función del lugar, ciudad, etcétera, estarías limpios entre 2.500 y 3.500 euros al mes, más o menos. Entre 5 y 6 veces. Correcto. De aquí. Mínimo. Con tu casa pagada, alguna dieta también en particular de diaria, en función si tienes una oficina que dispone el club, pues también te pueden pagar. Ahora, por ejemplo, que voy yo, pues te pueden pagar también una dieta de la comida, del almuerzo, etcétera. Qué bueno. Y a mí me gustaría sobre todo también que nos trasladaras, nos compartieras cómo fue ese momento, porque estoy seguro que es a pagar un precio alto, tener que, para vivir tu sueño, irte muy lejos de tu ciudad, tu familia, tu círculo. Entonces, que nos hables tanto del precio a pagar como también de cómo fue ese día en el que te diste cuenta que estabas viviendo tu sueño y qué sensaciones te invadieron. Pues esto llegó en 2018,
ese mismo verano me llega una llamada, es de una persona muy cercana a mi familia, que él justo llevaba ya un par de meses en China, en concreto en Shanghai. Digamos, estaba como en un club profesional, semiprofesional por aquel entonces, ahora ya es profesional, porque está en la segunda división de China, el primer equipo, y me llamó, y era una llamada totalmente, me pilló en sorpresa, me pilló en shock. Inesperada. Totalmente. Inesperada totalmente, porque bueno, yo en su momento pues, estaba pues, emprendiendo a través de un asesoramiento pues, nutricional y personal y también a nivel emocional con una cartera de clientes aquí en Castellón y demás, y lo convalidaba pues, con el tema del fútbol, pero sí que es verdad que aquí, como hemos dicho, pues, el tema del fútbol era más como una afición más. Y entonces, pues bueno, llega esa llamada, me comenta la posibilidad de irme a entrenar allí con él al club donde estaba él en ese momento. Y yo, pues claro, me quedé sin palabras, me quedé en un momento sin decir nada. Y yo, por favor, déjame un tiempo para pensármelo, porque claro, estamos hablando de una persona que, como yo, que no había salido de España, una persona muy cercana, muy familiar, que tú lo sabes, no había salido jamás del país, ni de vacaciones, ni nada. Así que es verdad que había viajado a nivel nacional, pero internacional pues no había tocado nada, ¿no? Entonces, cogerte un avión e irte a la otra parte del mundo, pues era muy chocante, ¿no? Para mí, sobre todo, era muy duro. Sí, que no es como me ha salido a entrenar el pueblo que está una horita de aquí. Claro, no dices, no, vas a entrenar más horas, no. Es irte a la otra parte del mundo, coger un avión, hacer escala en Rusia, de Rusia para Shanghai y decir, ojo, que no me puedo ir un fin de semana a Castellón, no. Y además no hablas chino. Claro, en su momento no hablaba nada de chino. Sí que es verdad que en Shanghai pues, te informas un poco y aunque no sea la capital de China, pero sí que es verdad que es una de las 3 ciudades más importantes de China y sí que se habla inglés. Entonces, pues bueno, aunque sí que es verdad que aquí en inglés, en castellano apenas lo tocamos, pero pues del nivel que teníamos de anteriormente del instituto, etcétera, de los estudios. Pues, tenías una base para... Correcto. Digo, pues bueno, con eso me defiendo y para adelante. Cuéntame, en el 2018, cuando aterrizaste en Shanghai, ¿cuáles son los recuerdos de, sobre todo me interesa mucho a la gente, como es mi caso, que no he estado en ninguna ciudad de China, o sea, ¿cuál es lo que más te chocó? ¿Cuál es ese contraste, no? Yo recuerdo el día que llegué, que me acordaré toda la vida, que me mandaron la dirección de donde tenía que acceder, ir en concreto a la oficina del club y acabar llevándome la policía. Por el hecho de que, me perdí. Me perdí y dije, wow, ¿dónde estoy? Que estaba viviendo en un distrito de más de 2 millones de personas, que yo decía, yo Castellón tiene 150.000 habitantes y yo, una parte de Shanghai pequeñita, tiene más de 2 millones. ¿Cuánto tiene Shanghai en total? Shanghai tiene actualmente, creo que son alrededor de 32 millones de personas. Estamos hablando de más de 3/4 partes de España. Madre mía. O sea, imagínate, nos pasaría a cualquier persona que estamos viviendo en una ciudad de 100, 150.000, 200.000 personas. Para mí fue un shock. O sea, nervioso, no sabía qué hacer. No tenía todavía la tarjeta SIM de China, tenía la española, no hablaba chino. Menos mal que tenía una foto de la dirección, digamos, de la oficina del club y pues a la policía enseguida pues fui con toda mi cara y le pregunté, digo, mira, ahí, ¿no? Aquí. Y me llevó la policía. Llegué 10 minutos tarde en mi primer día de trabajo a la oficina, tenía que estar a las 10 y llegué a las 10:10. Pero llegaste escoltado de la policía. Pero llegué con la policía, entonces todos los chinos, me acuerdo, que salieron como si me hubiera pasado algo. Y digo, no, que me había perdido y no sabía dónde estaba. Y sobre todo eso, o sea, lo que más te impacta es la cantidad, digamos, de edificios que ves, rascacielos, las comunidades de 10.000, 15.000 vecinos. O sea, cada comunidad de vecinos allí es como un pequeño pueblo de Castellón. O sea, una avispero. Es increíble. Y cuéntame, porque llevas, o este año se van a cumplir 8 años. Son 6. Sí. Contando la pandemia, que estuve aquí año y medio. Vale. No, pues 6 años. En estos 6 años, ¿tú has percibido esa evolución? Porque al final, en los últimos 6, 8 años, pues el mundo está avanzando muy rápido. Entonces, me gustaría, como tú que tienes
la perspectiva de ver a qué ritmo crece España, porque vienes un par de veces al año, y ver a qué ritmo está creciendo China para que seas un poco nuestro ojeador. Claro, yo creo que, por ejemplo, en el tema de los restaurantes, me chocó mucho ya en 2018 ver robots como llevaban la comida automatizada a las mesas en función, ¿no? En función de si es la mesa 5, mesa 10 y tal. Ya dije, wow, cosas que no habías visto aquí en España en tu vida, que ahora en ciudades grandes de España, sí que sobre todo en algún local asiático lo puedes ver. Luego, en la última ciudad que he estado, en Pekín, en la capital de China, me chocó mucho un restaurante, lo visité antes de venir ahora de vacaciones, que resulta que toda la comida va dirigida a través de, como si fuera un circuito de escalestri, ¿vale? Que va desde arriba, desde lo que es la cocina, y igual, distribuida a las mesas seleccionadas. Y abajo solamente había un camarero o dos en función del volumen de las mesas que hubieran ocupadas, trabajando en activo. O sea, ahí te da la señal de que dices, en China, yo creo que en 2035, camareros van a haber uno a lo mejor por sala porque tendrán que recoger o amontonar y tal, pero es alucinante lo que ha cambiado esa ciudad. Yo ver drones a nivel dimensión de un helicóptero, dices... Sí que parece como una película de ciencia ficción, ¿no? Correcto. Yo creo que no sé si lo viviré o no, pero si me quedo 5 o 10 años más en China, veré coches volando. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Y respecto también, porque no he estado en China, como te comento, ¿has visto también esa evolución en cuanto a la higiene, la limpieza? Porque además es que China, que viene siendo, y no descubro nada a nadie, la fábrica del mundo, y que emitía como muchos gases invernadero, yo he visto fotos de antes y después como que se han puesto mucho las pilas, ¿no? En ser más sostenibles, en realmente gestionar los residuos mejor, el tema de limpiezas, alguna vez como anécdota también me has contado ciertas automatizaciones. ¿Has vivido también esa evolución? Sí, yo creo que también nosotros tenemos un concepto desde aquí, o sea, digamos, que los chinos no tienen higiene, que tal, que hay muchos establecimientos que están sucios, pues también es en función de la mentalidad. O sea, al final la mentalidad china es totalmente diferente a la nuestra. Yo, para mí, que estoy viviendo allí los últimos años de mi vida, pues creo que la persona nacida en China es una persona que realmente es ordenada, normalmente en general es ordenada, es limpia. Sí que es verdad que desde aquí también tenemos un concepto de que, wow, China es que está súper contaminada. Claro, es que estamos hablando de que, por ejemplo, yo vengo de Pekín, que son actualmente entre 26 y 28 millones de habitantes. Por eso, digamos, China es el país número 1 en el tema de coches eléctricos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están intentando bajar el tema de la contaminación, porque sí que es verdad que, claro, con tanta aglomeración de gente, controlarlo es muy complicado. Pero sí que es verdad que yo, desde mi punto de vista, que es un país muy limpio en general, o sea, muy limpio. Las calles igual, las calles te quedas impactado viendo a gente trabajando, simplemente recogiendo hojas con una pinza de forma manual. Recogen hojas, recogen las colillas de los cigarros, chicles, etc. Cosa que aquí estamos acostumbrados a ver, allí realmente intentan que no se vea. Realmente has visto una evolución que esa creencia que vamos a asociar a desorden, bruticia y todo eso, que nada. Nada. Muy bien. Nada. Y respecto a que creo que fuiste tú, Pablo, que me dijiste eso, que habías visto como ya rumbas que limpian camiones autónomos de limpieza, ¿no? Todo ese tipo de automación. Correcto. Vas a cualquier supermercado y hay tema de rumbas. Aquí, si la ves pequeñitas, allí son ya robots, que ya no ves personas montadas como ves en Mercadona, que va la persona, no. Allí está todo ya automatizado, va la rumba fregando o limpiando todo el supermercado y súper interesante. O sea, es una pasada, porque es que te paras justo delante de ella, se para, cualquier objeto que vea cerquita y tal, se para, luego ¿qué tal? Te alejas, sigue, y la verdad que eso ya empezó 2019 más o menos, ya lo empecé a ver. ¿Y has visto algún local en que haya robots humanoides, o sea, en forma de humanos? Sí que es verdad que allí, por ejemplo, hay como mercados a nivel turístico para ir a comprar, etcétera y tal. Sí que es verdad que ahí sí que te venden algún tipo de robot como para pues, llevarlo tú a través de un control, a través de un mando y demás. Pero el tema de robot todavía no ha llegado a un establecimiento como tal, ¿sabes? De ver a un robot autónomo todavía no. Pero, por ejemplo, coches. Yo he visto en China, por ejemplo, coches de globo, o como aquí sería lo similar a globo y tal,
llevando la comida a cualquier local, domicilio, etcétera, solo. Que ya no lo conduce nadie. No lo conduce nadie. Eso me chocó en 2018 cuando lo vi en Shanghai. Dije, wow, es increíble, es increíble. Hablemos de esa parte no tan bonita de tener que irte a 10.000 kilómetros para vivir tu sueño, tener que pagar ese precio de la soledad, de tal. ¿Cómo fue esos primeros meses en China? Porque entiendo que la parte en la que estás entrenando, pues bien, ¿no? Es la aventura, no sé qué, pero cuéntanos eso que no posteaste en Instagram. Exacto. Todo lo que no se ve o todo lo que no vamos a subir, porque al final, hoy en día, en redes sociales solamente se sube lo bueno. Correcto. Pero hay que intentar ser transparente y colgarlo todo, subirlo todo, ¿no? Tal cual. ¿Qué podemos aprender de ese Pablo del 2018? Pues yo creo que el Pablo del 2018 que se fue en su momento a China al de hoy en día es un Pablo nuevo. Por el hecho de que yo era una persona con muchos miedos, era muy dependiente emocionalmente, o sea, no podía hacer nada solo. Por supuesto, el tema de ir al cine solo, ni pensarlo, o salir a comer solo, salir a almorzar solo, o irte a hacer deporte. Siempre tenía que ir con alguien, o con algún amigo, o con alguna compañera, o quien fuera. Entonces, para mí eso fue brutal, ¿no? Porque el irte incluso a otra parte del mundo, tú solo, sí que es verdad que allí habían diferentes españoles también compartiendo la misma profesión, pero claro, el día a día lo vas a compartir tú solo, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de hacer cosas que yo no hice anteriormente, de ir rompiendo poco a poco todas esas barreras, para mí realmente eso ya es un crecimiento brutal, o sea, brutal, porque hoy en día la dependencia emocional existe y hay mucha gente que no se da cuenta que lo es. Y realmente, hasta que no te das cuenta o haces algo diferente, no te vas a dar cuenta de verdad de lo peligroso que es, ¿no? O sea, dependiente, para mí, hoy en día yo creo que es muy peligroso. O sea, la esclavitud del siglo XXI. Correcto. El estar anclado a un trabajo, a una pareja, a un entorno. Yo creo que el no salir de tu zona de confort llega un momento que es súper tóxico. O sea, yo me atrevería el enunciado matiza si no estás de acuerdo, pero te fuiste a vivir el sueño y encontraste tu mejor versión. Correcto. O sea, fui a vivir la aventura asiática de Pablete, digamos, pero también a mejorar en mí. O sea, digamos, construir una nueva versión de mí mismo que hiciera que dijera, wow, pues sí que he podido, sí que puedo, sí que puedes. Porque al final la gente dice, no, yo decía que no, yo no puedo. O sea, yo no puedo irme a correr a la playa yo solo, no, porque si me pasa algo, sí. Pues sal, ves a correr, desconecta de la mente, cógete unos cascos, tal, pero no podía. Cuando recibiste esta llamada inesperada que comentas y que te lo tuviste que pensar, un mes pensándome. Te quería preguntar de como qué pros y contras, sobre todo porque yo pienso como la persona que puede estar escuchando, ¿no? Pues sí. Quien más y quien menos tiene sus metas, sus sueños, sus objetivos aspiracionales y a veces pues surgen oportunidades, se abren ventanas, ¿no? Y cuando llega el momento, pues a veces nos acojonamos o no damos ese paso. Entonces, primero es como, ¿qué le dirías para que la gente haga ese balance racional? Sí. Y luego también como ese coste de oportunidad de decir, ostras, tenemos una vida y lo que te apetezca compartir ahí. Yo creo que se podría decir el tren de las oportunidades, como dice el gran Daniel Aviv, por ejemplo. Yo escuchando ese audio de desarrollo personal, dije, wow, ¿y si no es ahora, cuándo? ¿No? Porque yo tenía entonces 30 años, tengo actualmente 37, y sabía que ese tren posiblemente sí, había parado en mi estación y dependía de mí el subirme al vagón o no. Pero también estaba el riesgo de que si yo me quedaba, pues posiblemente a lo mejor no volvía a pasar ese tren por la misma estación. Entonces dije, no voy a perder nada, es una aventura completamente nueva en todos los aspectos, a nivel personal, profesional, porque el fútbol de allí no tiene nada que ver con el de aquí. Voy a aprender un idioma nuevo, voy a aprender a vivir. ¿Así? ¿Hablas chino ya? Hablo un poquito de chino, o sea, me defiendo un poco. O sea, lo que es el entrenamiento en sí lo hago en chino, pero luego, por ejemplo, tener una conversación con una persona nacida allí, nativa y tal, me cuesta, porque claro, al final es un país con más de 50 dialectos diferentes. Actualmente creo que son 54 dialectos y te cuesta, porque es un idioma muy, muy complicado, sobre todo el tema de las entonaciones.
hay 4 entonaciones diferentes, una misma palabra puede significar diferentes cosas al mismo tiempo, pero bueno, ¿Cómo es? un reto. Pásala, ¿cómo es? Digamos, chou es balón, chuan chou, pasa el balón, ¿no? Chuan chou. Sí. Por ejemplo, tú puedes pasar el balón a él, sería ni kei chuan chou, keita. Es decir, tú puedes pasar balón, porque allí es como, digamos, el idioma de allí, traducido al español, es como muy directo, es como muy... Ernest pasa balón allí. Vale. Sí, Ernest, que no hay adornos. claro. Ernest come ahora. Ernest tal, ¿sabes? Vale. Entonces te choca mucho lo que es también la traducción y tal, ¿no? Pues dices, wow, no. Y como muy seco, ¿no? Claro, es muy directo, ¿no? Es tú pasas balón, tú tiras, tú disparas, tú marca gol, tú, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, bueno, que fue un reto porque eso me sucedió en Pekín cuando yo aterricé en 2022, que luego contaremos un poquito más. Pero para mí, a nivel personal, si dijéramos ahora, si tuviéramos que hablar ahora de crecimiento personal, para mí lo más duro, o sea, lo más duro, porque lo que sucedió al tercer mes de llegar yo a Shanghái, yo lo recordaré como si fuera ayer. Y bueno, esto ya es muy, muy personal, pero que me apetece contarlo porque habrá gente que se habrá ido fuera y que le puede suceder pues, cualquier tipo de problema como el que me ha pasado a mí, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer porque eso fue un 15 de enero del 2019. Yo justo esa semana, entre los entrenamientos y demás, porque al final hay una diferencia de horas, que no lo hemos dicho, porque al final es un nivel de vida muy diferente. Allí los días, si aquí se pasan rápido, allí se pasan volando, ni te enteras. Entonces yo recuerdo que esa semana, pues mi madre no me llamaba. Digo, uy. Y a lo mejor yo le llamaba y tal, y se me ponía mi padre, ya me decía que, no, que nada más está haciendo la comida, que nada más está haciendo no sé qué. Y digo, qué raro, ¿no? Y iba pasando los días de esa semana y digo, bueno, digo, no pasará nada, no pasa nada, no pasa nada. Ya le hablaré el fin de semana que estoy más tranquilo. Total, que eso fue el 15 de enero, si no recuerdo mal, un lunes. Y nada, pues haces la videollamada, el ritual, ¿no? La llamada familiar y tal. Y veo a mi madre sentada así en el sofá de casa y empieza a llorar. Y claro, tú lo primero que te piensas, ha pasado algo y no sabes nada y no te han enterado porque estás lejos, ¿no? Y entonces ahí mi madre pues me dice que bueno, que le habían dado de alta, que había estado una semana ingresada, que le habían detectado cáncer de colon, pero que bueno, que gracias a Dios la habían cogido a tiempo, que había salido muy bien la operación y que ya estaba en casa. Entonces para mí ahí fue como volver a nacer, ¿no? Porque yo recuerdo que esa llamada fue en la noche de China y mediodía de España y yo, claro, pues no dormí esa noche. Yo recuerdo no dormir nada, estar toda la noche pensando si realmente el precio que estaba pagando iba a valer la pena o qué haría una persona normal, ¿no? O sea, digamos, ahí sí que esa noche sí que hice un balance y dije, una persona normal, ¿qué haría? Se cogería las maletas, volvería a casa, porque claro, tu madre está mal, salió con un cáncer y lo primero que tienes que estar es al lado de ella, ¿no? Pero yo dije, no puedo hacer eso porque yo me he sacrificado muchísimo al tomar esta decisión de irme tan lejos a cumplir este sueño de poder vivir de algo que me apasiona como es este deporte, como es el fútbol. Y al día siguiente llamé a mi madre y dije, mira mamá, he estado toda la noche sin dormir, pero he decidido que voy a seguir aquí, que ya sabes lo que me ha costado llegar donde estoy ahora. Y ella me lo dijo así. Me dice, hijo, el sueño que estás cumpliendo ahora, no sabemos si el año que viene podrá volver a pasar. Quédate ahí, yo estoy fuerte, yo voy a seguir adelante. Y eso para mí fue como volver otra vez a resetearme de nuevo y volver a nacer con 31 años que tenía. Y yo lo que veo ahí, quitando la experiencia, ¿no? Que la vida al final te pone pruebas. Correcto. Siempre la zanahoria para volver a la zona de confort, porque hubieras decidido lo que hubieras decidido, hubiera estado bien y ya. Hay gente a lo mejor que pueda estar escuchando y dijo, pues vaya falta de edad. Bueno, estos son decisiones personales que para mí no tienen que entrar a valorarse
o ponerle un juicio. Pero sí el hecho de siempre, si la buscas, vas a encontrar la excusa para volver a tu zona de confort. Correcto. Y ahí lo uno con lo que estabas diciendo de decir, cuando estuviste un mes pensándotelo, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no me guste y que vuelva. Creo que esa es la actitud, y aquí vuelvo a nombrar a Sergio Yala, de él cuando dice algo, no sabe si hacerlo o no hacerlo, dice, a tomar por culo, lo hago y ya está. Claro. Creo que a veces nos pensamos demasiado las cosas. ¿Qué opinas sobre eso? Correcto. A veces, al final, el pensarte tanto, el tomar una decisión u otra, te puede hacer perder muchas cosas. O sea, de conseguir ciertas cosas que tú dices, y si, es que a lo mejor me arriesgo mucho y a lo mejor no lo voy a conseguir y ¿qué más da, no? Pues lo dejo y ya está. ¿No? Pero, por ejemplo, una frase muy buena, ¿no? Que todos los días al final vamos a tomar decisiones que te van a construir o destruir. Es así. Y yo sabía que cada decisión que iba a tomar, y justo estando lejos de mi familia, me iba a construir. No había nada que me fuera a destruir. Porque al final, cuando ya lo has dejado todo, ¿qué es lo que peor te pueda pasar? Sí, un problema familiar, vamos a tener todos. Mucha gente se excusa de que no, es que un problema familiar pues, te pueda llevar a robar tu sueño. Ya, pero es que tú tienes que hacer tu camino también. O sea, al final, todos nos hacemos mayores, todos nos vamos a morir, no pensemos que vamos a tener 7 vidas como los gatos, no, aquí al final todos tenemos una fecha de caducidad, uno X y otro la otra, pero yo realmente eso me hizo madurar en muchas cosas. Porque tú sabes cómo soy yo soy muy pegado a mi familia, y ahora el sábado me voy, y otra vez volverán las despedidas, y la próxima vez que venga, pues a lo mejor serán dentro de 6, 7 meses, y es muy duro, pero es muy duro. Pero luego realmente, cuando consigues lo que te propones, aunque sea aprender chino, da igual. Un objetivo, márcate un objetivo. No puedes ir como un pollo sin cabeza y más en un país como China de que a ver qué pasa. No, tienes que tener una estructura, o sea, unos objetivos bien estructurados. Diciendo, no, pues para este año, yo por ejemplo, cuando llegué a Pekín dije, aquí o aprendo chino o estoy muerto. Porque no hablaban inglés. Es decir, hola y adiós, hello, bye bye, y ya está. Y era como decir, jolín, estoy en la capital de China, el país número 1 del mundo, en la potencia mundial, y no hablas inglés. Y ahí dice, claro, o aprendo chino o aquí no fen res. Total. Me gustaría, esto es M de Mindset, hablar de mentalidad, de qué diferencia percibes entre un español medio en cuanto a, pues nosotros hemos crecido en un entorno similar, de aquí de Castellón, que me digas en qué se diferencian y en qué nos parecemos a la gente en cuanto a la mentalidad de emprendimiento, de cómo se toman la vida en China y cómo nos la tomamos aquí. ¿Qué diferencias percibes? Yo creo que allí son más disciplinados y más constantes que aquí. Por ejemplo, son chinos, ¿no? Son chinos. Claro, pero al final tenemos ese concepto de que no, los chinos son como robots. No, pero el chino, lo bueno que tiene es que al final la mentalidad de ese país, al final, pues bueno, es un país pues, con su dictadura, con tal, a nivel político, todo funciona como tal, pero es un país de A, B, C, D, E, como te salgas de ahí, error. Entonces están todos muy enfocados de ir en línea recta. Aquí, ¿qué pasa? A la mínima te quieren coger del brazo, ¿no? Te dicen, no lo hagas, tú no puedes conseguirlo, ¿no? Lo que hablábamos antes de los robadores de sueños. Y yo, desde entonces, desde que tomé esa decisión, tuve que apartar a muchísima gente de mi entorno, y tú bien lo sabes, porque te querían como coger de nuevo y decir, no vayas allí. A mí la gente me daba por perdido allí, ¿no? Vas a estar un mes, va, Pablete, en Navidad estás aquí y ya no vuelves más. Y eso no es para ti. Bueno, eso también son razones filosóficas, ¿no? De coger y decir, por mis, que voy a pagar el precio. Y lo pensabas todos los días. También por esas personas que no confiaban en mí, que al final no se consideran amigos. Un amigo de verdad es el que tengo enfrente, como eres tú, que cuando me pasó esto, te lo comenté, para adelante. Porque es que al final, que no sabes. Yo me acuerdo el día que me dijiste, tengo esta oportunidad. Claro. Que sí que es verdad que a nivel a lo mejor económico no era lo de ahora, pero yo pensé, pues bueno, me va a dar para vivir de esto, para ahorrar, porque al final tienes todos los gastos pagados, y vivir una aventura que posiblemente
mucha gente de Castellón no va a tener la oportunidad de poder vivirla. Totalmente. Yo quiero ahora también como dar contexto porque muchas veces nuestro entorno, ya no porque sean más o menos amigos o sean consejos malintencionados, yo considero que obviamente la gente quiere lo mejor para un conocido, aunque sea el vecino, me refiero. Tú no le deseas, creo que una persona que puede estar viendo este podcast no le desea el mal a nadie. Pero a veces damos nuestra opinión sin pedirla y sin que sea realmente constructiva. Me explico. Es como, ¿para qué te vas a ir ahí? O sea, con lo bien que estás aquí, Pablo, ¿para qué? Y creo que, y esto lo hablo a modo reflexión, porque muchas veces cuando ponemos o exponemos o compartimos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras metas, esos robadores de sueños, que no tienen por qué ser gente que no nos quiere. A veces es gente realmente que nos quiere, pero nos da consejos con buenas intenciones, pero que realmente no nos ayudan a construir la vida que realmente queremos. ¿Por qué? Porque está hablando más de sus miedos que de los tuyos. Está hablando más de sus limitaciones que de las tuyas. Entonces, este espacio, M de Mindset, nació como para compartir personas que pensamos distinto y, sobre todo, también decir que sepas que si compartes tus sueños va a haber gente a tu alrededor que no te va a apoyar, pero que forma parte del proceso y que tu mentalidad tiene que estar por encima de ese tipo de consejos. Incluso, creo que aquí es el 2.0, aprender a callar, aprender a saber con quién compartes también tus sueños, porque muchas veces, sin querer, te pueden tambalear esa confianza de decir, yo quiero hacer esto, pero claro, si tú lo compartes en un círculo y hay 3 amigos y los 3 te dicen, eso es una locura, o ¿para qué lo vas a hacer? O con lo bien que estás aquí. Y uno tiene que aprender a ser disciplinado, que hablabas antes de, por ejemplo, la cultura china, ¿no? Y a la vez ser selectivo a la hora de compartir pues esos sueños para que no interactúen esos robadores de los que tú hablas. ¿Cómo ves ese punto? Y luego también, lo que tú has comentado ahora, yo diría que hay mucha gente que yo la califico como opinóloga, ¿no? Al final en España conozco muchos que tienen mucho trabajo. ¿Qué pasa? Que están opinando de algo que desconocen totalmente y que, como tú hubieras dicho antes, ellos van a seguir haciendo todos los días lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no se ven capaces de hacer algo diferente para que así que tú puedas conseguir algo diferente. Al final, esto es muy claro. Si tú quieres mañana conseguir algo diferente, tendrás que hacer algo diferente a lo que has hecho hoy. Es así. Y yo era de esas personas que me costaba salir de ese círculo y decir, bueno, voy a probarlo. Nunca sabes si al final si lo pruebas y lo consigues, al final es lo único imposible es aquello que no intentas. Eso es otra de las cosas que me han marcado en China. Entonces, ese primer año, cuando yo conseguí hacer campeón a los chicos que yo entrené, que era sub-14, estaban entre 13, 14 y 15 años máximo, o sea, hacerlos campeón de un distrito, digamos, como si fuera la ciudad o juntar Valencia y Alicante y Castellón, como si fuera de la Comunidad Valenciana, en un distrito de Shanghái. Claro, yo ahí me paré y dije, wow, lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido y por méritos propios, o sea, en un país nuevo, ciudad nueva, mentalidad nueva, y dije, ahí me di cuenta de los sueños se pueden hacer realidad. Muchas personas que ven los sueños, eso es imposible, o me toca la lotería o no voy a poder acceder a ello o tal. Entonces, normalmente a nosotros nos preparan pues para eso, ¿no? Para estudiar una carrera, para intentar tener pues un sueldo de 1.100, 1.200 euros, una hipoteca, estar hipotecado de por vida, tener tu familia y, si puedes, mantener una familia. Porque hoy en día, pues aquí en España, el sueldo medio te da para sobrevivir. Correcto, no que para vivir. Que es otra frustración que yo me llevé en pandemia cuando yo regresé aquí, que es lo que te quería comentar. ¿Qué pasa? Que yo llego, habiendo vivido ya pandemia en China, yo estoy encerrado 2 meses por pandemia en China, en otra ciudad donde me destinaron al segundo año. Claro, porque aquí la pandemia, vamos a recordar, aquí la pandemia nos encerraron creo que el 15 de marzo. 15 de marzo de 2020. Correcto. Y allí fue desde enero. En diciembre. En diciembre. A final de diciembre se detecta lo de Wuhan y a principios de los primeros días de enero ya nos dan la orden de estar encerrados en casa, de no poder salir. ¿Pero para hacer la compra eso sí o cómo? Sí, tú podías salir a comprar desde el primer día con mascarilla
Si no, no podías acceder a ningún establecimiento. Ya te tomaba temperatura para poder acceder a supermercados, restaurantes, etc. Por eso te digo que son muy, muy constantes y muy disciplinados en todo. Es decir, si en ese país se dice hay un virus, no se sabe lo que es, por favor, lo primero es ser precavido en todo y prevenir en todo lo que se pueda. Aquí la mascarilla, que yo sepa, al principio era voluntaria. Porque no había también. Claro, era como voluntaria. Entonces tú te chupaste enero y febrero del 20 allá. Allí, en Choushan, que era una isla muy cerquita a Shanghái, que era el segundo destino donde yo me fui, completamente solo, una isla sin ningún extranjero, el único occidental era yo. Estaba rodeado todos los días de 18 entrenadores chinos, donde yo era un poco el director metodológico, que era el que les orientaba un poco al estilo de entrenamiento que podríamos hacer diariamente, que es un entrenamiento similar a lo que se hace aquí en España o en general en Europa, para que el progreso sea un poco más rápido, ¿no? Porque allí es todo más repetitivo, etc. Entonces mi vida allí era muy monótona, era todos los días rodeado de chinos, y hablar español, pues en alguna videollamada con la familia, con algún amigo, etc. Sí, sí. Entonces, volviendo a eso, y Sí. que me lo querías conectar por el tema de lo que viviste en España, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, estuviste 2 meses encerrado allí, luego Allí. vienes aquí. Nos encierran el 15 de marzo. Previo al cierre del 15 de marzo, a mí no paran de llegarme propuestas de entrevistas de Antena 3, Televisión Española, Telecinco, los de Apunt, el canal de la Comunidad Valenciana, Periódico Mediterráneo, Periódico Levante de Castellón. Y digo, ni que fuera yo el que haya traído el COVID. O sea, ahí me veía como el raro. O sea, la gente me veía recién llegado de China y había gente allegada a mí que se alejaba. Porque se podrían creer que yo estoy bien, tal. Me he montado en un avión donde hemos tenido que estar todos con un mono como si fuéramos de la época de la galaxia, ¿sabes? Extraterrestres total. O sea, viajaste en el avión con un mono. Con un mono, una EPI, con tu máscara correspondiente y tal, y no te la puedes quitar para nada. A lo mejor en el momento que te ibas al baño y tal, hay que te diera un poquito del aire, pero yo me acuerdo que en el avión de regreso a todo el mundo nos tomaron la temperatura y si hubiera una persona que tuviera unas décimas de fiebre, ese avión no salía de China. O sea, son muy duros, o sea, son muy estrictos. Sí. ¿Son mejores o peores que nosotros? Bueno, en función, al final, a ellos les funciona eso y a nosotros pues, nos funcionará pues, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que al final es un país que va mucho más rápido porque creo que hay mucha disciplina y mucha constancia de por medio, cosa que aquí no la hay, aquí hay mucha más relajación, mucha comodidad, mucha zona de confort. Pero lo que te decía, ¿no? Regresé, nos encierran en el 15 de marzo, decido emprender de nuevo con la anterior empresa que estuve con el tema de asesoramiento y demás, y como estábamos en casa, pues mi pensamiento era, bueno, pues si lo hago desde el móvil, me lo facilitan todo desde el móvil, no tengo que salir de casa para nada, si me puedo generar un extra, perfecto. A los 2 meses y medio aproximadamente de estar en casa, todo el mundo estábamos encerrados, pues que nos estábamos volviendo cada vez más locos, no sabíamos lo que hacer. Yo me acuerdo de salir incluso al parking subterráneo de casa de mis padres, correr todos los días 25 o 30 metros, cosa que no se podía hacer, pero al final hacías eso o te daba algo. Y recuerdo que lo pasé muy mal porque hubieron 2 o 3 días que como que se me dormía parte de la cara. Me costaba hablar, me costaba decir lo que pensaba, tenía que pensar mucho lo que estaba, o sea, si te quería decir cualquier cosa tenía que pensarlo con mucha anterioridad. Se me durmió la lengua y la parte interior de la boca. Me asusté. Y eso era, al estar todo el día encerrado y estar 15, 16 horas con el teléfono, pues llega un momento que dices, no, esto no es vida, no es vida. Y bueno, pues a raíz de eso busco un empleo, un trabajo convencional, no voy a decir la empresa, tampoco vamos a dar publicidad de nada, pero bueno, al final es un trabajo donde tienes diferentes turnos, tus 1.500 euros mensuales, que no estaba nada mal, por encima de la media,
Pero a mí lo que me frustraba era que mi nómina eran de 2.100 euros. Y yo, 2.100 euros y recibo 1.500. Entonces era como que, y esos 600 Se em perdut pel camí. se han perdido, ¿no? Todos los meses. Y yo estaba diciendo, claro, es que yo estoy regalando 7.200 euros anuales, que es dinero. Y bueno, pues al final yo soy muy creyente en el tema del universo, de pedirle al universo y demás, y yo me había quedado pues con esa espina de decir, jolín, me ha parado la aventura asiática un virus, ¿no? Que al En final, que ya habías estado 2 temporadas, ¿no? temporada y media, claro, temporada y media. Entonces, claro, dije, bueno, pues voy a pedirle todos los días otra oportunidad para poder regresar a China, y todo fue brutal porque fue pensado y hecho en el sofá. Yo iba turno nocturno, eso era por la tarde, antes de irme al trabajo. Digo, bueno, pues voy a entrar. En China tenemos, en lugar del WhatsApp español, digamos, tenemos el WeChat, que es una aplicación, digamos, propia de ellos, porque allí digamos, todas las aplicaciones que nosotros realmente utilizamos de normal aquí, ahí están todas capadas. Ahí ellos tienen, al final, es una potencia tan grande que tienen su propio YouTube, su propio Instagram, su propio TikTok, que es diferente al de aquí, por ejemplo, y su propio WhatsApp. Entro al WhatsApp chino, para que nos entienda toda la audiencia, entro en un grupo de entrenadores, ¡pum! Y al mismo tiempo que yo entré, en escasos minutos habían lanzado la oferta de Pekín. Y ya está, este es el destino. Entonces agregué a esa persona, me comuniqué con él, y al día siguiente ya estaba haciendo entrevista digamos, con la persona indicada desde Pekín. Empezamos a hablarlo todo, a negociarlo todo y tal, y bueno, pues ya en el trabajo mencionado dije, damos los 15 días, quedamos bien, y ya me pongo a hacer todo el papeleo y demás para poder de nuevo irme para allá, que eso es en verano de 2022. Hasta la fecha de hoy, que son 3 años y medio aproximadamente, que he estado en Pekín. Por eso decimos que al final, realmente, en general, yo lo fácil hubiera sido quedarme aquí y, bueno, pues vivir con 1.500 euros, que otra cosa de lo que me frustró, digamos, que yo entre mi trabajo y el fútbol ganaba alrededor de 1.800 euros, me independicé, me fui de alquiler yo solo y no llegaba a final de mes. Entonces, ¿cómo puede ser que al final te das cuenta de que estabas cobrando lo mismo con 33 años, que fue en pandemia, 33, 34 años, estaba yo cobrando el mismo salario que con 18 años. Pero claro, ¿qué pasa? Que en 18 años el coste de vida había elevado más del 200%, pero tu salario subía al año un 1,5%. Entonces eso es algo que realmente me frustré y fui valiente y dije, me voy otra vez a China, o sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para irme de nuevo. Y de esta segunda época, porque al final muchas veces y esa época entiendo de COVID y estuviste este año trabajando, también te ayudó como a reafirmar, poner contraste, ¿no? Valoramos por contraste, para decidir volverte. Hoy en día, respecto a las oportunidades que ves allí, ¿siguen estando o siguen avanzando más rápido, el cual hace que no te plantees volver? A nivel económico sigue estando muy por encima de lo que puedas recibir aquí en cualquier club de fútbol a nivel provincial y demás. Y pienso que al final, si tú quieres crear un futuro digno, que al final vidas tenemos una, y yo creo que todos nos merecemos la mejor vida posible, pero al final tienes que hacer ciertas cosas para poder conseguir realmente ese futuro que todos nos merecemos. Pero que hay personas que no van a hacer lo que tengan que hacer, y yo en ese momento pues sí que pensé, yo no me merezco esto. Has estado dispuesto a pagar un precio. Correcto. Porque y para que nos entendamos ese rango de precio que estábamos hablando, de 2.500, 3.000 euros, si además te ponen piso, tal... Claro, estamos hablando de que son, si cobras 3.000 euros al mes netos, ¿vale? Porque allí de todas las cosas que hay, que el tema de impuestos es mínimo y al final no te lo quitan de tu nómina, sino que la propia empresa o el propio club se encarga de ello, que eso también es un factor clave, es algo muy positivo. Te pagan la casa y el nivel de vida allí, como es mucho más bajo que aquí... O sea, ahí, por ejemplo, alimentarte cuesta mucho menos que aquí. Claro, allí, por ejemplo, yo me puedo gastar al mes
aproximadamente entre comer o cenar fuera y compra de supermercado y un poco de vida social, entre 300 y 400 euros al mes. Aquí eso solamente te lo gastarías ya en el supermercado. Claro, aquí, por ejemplo, mínimo, supermercado te vas a... Si una bolsa son 50 euros, una bolsa que te da para 3-4 días, pues imagínate. Totalmente. Pablo, está siendo muy interesante, sobre todo porque a veces cuando nos vamos a otro país, conocemos otra cultura, vivimos una experiencia distinta, pues nos enriquece como personas y esta charla me sirve como para valorar, para lo que hablamos antes de los opinólogos, para recordar ciertas cosas. Si tuviéramos que hablar de una parte más teórica sobre el desarrollo personal, ¿qué has aprendido tú o qué consejo le darías a gente que quizá tiene un sueño, ¿no? Y ve que quizás en su entorno no lo puede hacer, como puede ser, pues, por ejemplo, trasladándolo a tu experiencia, ¿no? De ser entrenador, que aquí pues, no había oportunidad, pues tú generaste el contexto, no era aquí, era fuera, ¿no? Entonces, ¿qué te apetecería si tuviera que decir lo típico de qué 3 claves o 4 cosas que te gustaría compartir de personas que se estén planteando, están como en ese mes de reflexión que tuviste tú, qué deberían pensar, qué deberían reflexionar? ¿Qué te apetece compartir? Yo, sobre todo, que tengan en cuenta una cosa súper importante, que lo que vayas a compartir de lo que tú quieras vivir o el sueño que tú quieras cumplir, etcétera, el 90% te van a decir que no. Es que es muy heavy, pero tanto contando familiares, conocidos, amigos, etcétera, si tomas esa decisión de hacer lo que tengas que hacer o lo que tengas que hacer para poder irte a cualquier lugar del mundo, sea China, sea Australia, que hay vida después de España. O sea, que no nos cerremos aquí, no te encierres aquí. Si tú quieres irte a Miami, a Estados Unidos, a aprender inglés, quizás yo te puedo decir que un 99,9% de la persona que hoy en día está aquí emigra a tu país, sea Estados Unidos, sea China o sea cualquier parte del mundo, te vas a quedar allí. ¿Por qué? Porque vas a ir recibiendo tantas cosas nuevas que es como una adrenalina diaria. Claro, estás muy estimulado, ¿no? Claro, al final te estás alimentando de algo nuevo, todo innovador, y te van a dar ganas de seguir conociendo, ¿no? Por eso yo todavía, a mí la gente me pregunta, ¿y no te vienes a la terreta? Digo, pero si es que aquí tú estás igual que en 2018 cuando yo me fui. O peor. O peor. Más viejo. Claro. Tienes el mismo empleo. Estás calvo. O con más canas. O con más arrugas. Todo eso, ¿a qué viene? Estrés, ansiedad, depresión. Falta de sentido y propósito. Falta de... No descansas porque al final te estás teniendo un trabajo que te ocupa toda la energía, ¿no? Al final lo que decimos, hay 2 tipos de personas que van... esa frase me encantó de Víctor Coopers, que vas por la calle, ¿no? Y ahí están las personas que van como una bombilla fundida, sin plomos, porque al final no tienen energía, y otra que va sonriendo, no es porque esté loca, sino realmente porque te va a transmitir otro tipo de energía positiva, ¿no? Al final es el estado de ánimo, nosotros somos una montaña rusa. A mí el que me diga ahora, no, yo estoy happy flower las 24 horas del día, las 7 horas... Mentira, o sea, mentira. Hasta los más ricos que lo tienen todo, tienen días tristes, y dicho por ellos, por esas personas, no por mí. Déjame que resuma hasta aquí lo que has dicho. Sigamos poniendo como esas claves. Primero, estar preparado para el rechazo. Correcto. ¿No? Que en tu entorno no te van a apoyar todos, tal. Luego, estar abierto a los estímulos, ¿no? Que estás abierto a decir, estar abierto al cambio. Correcto. ¿Vale? ¿Y qué más? Luego, también el miedo a la soledad. Aprender a estar solo. Aprender a estar solo, súper importante. Y pues luego también es súper importante que yo pensaba que teniendo toda la formación de entrenador de fútbol y teniendo la experiencia que tenía aquí desde los 18 años que llevo entrenando, yo pensaba que era, bueno, ya soy entrenador nacional, ya soy el mejor, ¿no? Y te das cuenta que te vas allí y es empezar de cero. Humildad. Claro, tener los pies en el suelo y decir, no, me voy a ir a un país donde me voy a tener que ganar la confianza, porque al final la personalidad china es así, son muy desconfiados, hasta que tú no le demuestres, no, esto tiene que ser negro porque queda más bonito. Hasta que tú no le demuestres que tiene que ser así porque es verdad,
con trabajo y sacrificio diario, no te vas a ganar la confianza de una persona ahí. Me atrevo también a añadir uno más, que es también celebrar esos microobjetivos, ¿no? Como por ejemplo has comentado tú, Sí. de cuando ganaste la liga de regional, ¿no? Claro, fue a nivel, digamos, provincial, por así decirlo, para que nos entienda la gente, como si hubiera sido campeón de la Comunidad Valenciana, pero del distrito de ahí de Shanghái, que en los 10 años que tenía de historia el club, nadie lo había conseguido. Entonces, para mí, bueno, era un logro porque son decir, bueno, vengo de fuera, todavía es más difícil para mí porque por el tema de la comunicación, el tema del mensaje que le puede llegar al jugador, porque claro, sí que es verdad que tienes la opción de tener un intérprete, pero esto es como todo. Se pierde mucho por el camino. Claro, si tú le vas a decir, le vas a transmitir un mensaje, pero resulta que una frase se la convierte el chino en 30 segundos, te dices, bueno, ¿qué le acabas de decir si te he dicho una frase? Entonces, al final, el mensaje no le va a llevar correctamente de lo que tú realmente quieres transmitir. Entonces, desde el minuto 1 dije, fuera intérprete. Con mi poco inglés, que poco a poco voy perfeccionando, porque al final la perfección es practicando todos los días, ¿no? Una frase que creo que me la dijiste tú, para convertirte profesional en algo necesitas practicarlo durante 10.000 horas. Eso también se ve que lo he marcado. Entonces, bueno, pues todavía más mérito, ¿no? para mí, porque con mi poquito inglés y lo poco que iba aprendiendo chino con vocabulario de fútbol y demás, pues dije, oye, todavía muchísimo mejor para mí, ¿no? Pablo, llevamos ya una horita. ¿Hay algo de lo que no hayamos hablado que te parecería interesante compartir, añadir, matizar? Sobre todo, algo de lo que me ha pasado a mí durante varias veces estando allí tan lejos, lo he vivido también con personas cercanas que también han estado fuera viviendo y demás, que no sean dependientes con la familia. Es decir, no es de ser egoísta, sino realmente es de ser realista. Es valiente. valiente. La vida que quieres, ¿no? La vida es para los valientes. Y yo realmente ni me considero ni el mejor ni el peor, pero me considero una persona valiente. Luego me saldrán las cosas mejor o peor, pero por lo menos hay que intentarlo. Es decir, yo le recomendaría a todo el mundo, el sueño que sea, da igual, aunque sea abrirse un local de lo que sea en cualquier parte, porque aquí te van a quitar un 41% mínimo todos los meses, te van a robar por todos los lados. Entonces, al final, si quieres algo, persíguelo. Teniendo en cuenta, vas a tener una familia. Posiblemente no te vas a poder llevar a toda la familia detrás tuya. Van a estar muy lejos. Tienes que ser consciente de que pase lo que pase, vas a convivir con problemas familiares de salud. A mí me sucedió lo del cáncer de colon de mi mamá y en octubre de 2023, en la época del Pilar, de aquí, del 12 de octubre, esa semana, a mi padre le dio un ictus leve, pero que ahora, hoy en día, le está dando más secuelas. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo ahora se regresa a China con la intranquilidad que me da el no saber qué le está sucediendo a mi padre después de este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos también un problema que estoy viendo yo aquí, que realmente dentro de lo que es la sanidad también. ¿Vale? Yo no tengo ningún problema de decirlo, de que ayer estuvimos casi 16 horas en urgencias y ahora mismo no sabemos lo que le sucede a mi padre. Y ahí ves mucha diferencia entre la sanidad de China y aquí. Muchísimo. Y a nivel tecnológico, como te he dicho antes, más. O sea, todavía más avanzado. O sea, tú percibes o te atreverías a afirmar que la diferencia de escalón se está acrecentando respecto a países tecnológicamente más avanzados como China versus España. Claro, porque yo ahora mismo lo que vivo allí y lo que estoy viviendo aquí, por desgracia, ahora por ejemplo con mi padre o en su momento con mi madre, veo como que estamos muy retrasados en muchos aspectos. Yo normalmente es darle un buen servicio, sino hay que ser conscientes de que si una persona le sucede algo, o sea, una persona no se pone enferma porque sí. Yo creo que deberíamos de darle ese servicio profesional a nivel también personal. O sea, es decir, yo recomendaría, ¿vale?, que a todos los trabajadores sanitarios, sea del hospital que sea, realmente de cada paciente que entre por la puerta, lo trataran como si fueran un familiar suyo.
Suena bonito decirlo, pero luego La realidad es los otra. recursos, Pero España realmente nos venden que tenemos recursos para todo, pero luego realmente en la práctica no hay nada. O sea, tú realmente, para dar ese contraste, ¿no? Vienes de justo vivir ayer, como comentabas, de estar casi todo el día o medio día en el hospital y, por ejemplo, eso en China, ¿cómo se hubiera gestionado distinto? ¿Qué hubieras...? Hasta que no se sepa lo que tienes, no sales de allí. Realmente hay, digamos, una ventaja que aquí, por ejemplo, si tú no tienes un seguro y quieres pagar cualquier prueba, el coste es más elevado, ¿vale? Pero todo va a raíz del nivel de vida de cada país. Yo tuve un problema en la espalda, también por muchos nervios, por estrés, etcétera, una etapa. Me cubría una parte, el seguro que yo tengo allí me cubre una parte, pero para una resonancia tuve que pagar 10 euros. Bueno, pues a lo mejor quizás si las personas que no se pueden permitir un seguro privado aquí, quizás tendría que haber alguna forma de facilitar, de poner un precio, ¿vale? Para que todo el mundo se pudiera permitir el pagar cualquier tipo de prueba, porque eso al final salva vidas. Total. Porque al final, si mi padre ayer llegó en un estado a casa que no la habíamos vivido y mi madre nerviosa, que le puede suceder cualquier cosa también, porque al final todo eso se contagia. Ver a un ser querido, ver que le pasa algo y la impotencia de que no hay nadie de que le pueda decir, oye, no, usted no se va a ir de aquí hasta que sepamos lo que usted tiene. Entonces me está dando, a mí ahora me están diciendo que mi padre no tiene nada cuando ayer he llegado a un estado físico que yo no lo había visto en la vida. Algo hay detrás de eso. Y estas son consecuencias que al final perjudican a mi padre y me pueden perjudicar a mí. Porque yo, si hay un miedo que tengo, no suelo tener ya miedos como los que tenía hace años, ¿no? Antes de irme a China, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hoy en día el único miedo que tengo es de que yo esté en China, ¿vale? Y que me pase como, por ejemplo, a un amigo mío, ¿vale? Que le ha sucedido un ser querido, un familiar, un padre o una madre, fallezca, pierda su vida y yo no estoy ni a 1 hora ni a 2 de España. Yo tengo que comprar un ticket, tengo que desplazarme al aeropuerto, que son distancias muy largas, y coger un vuelo, que mínimo son 12, 13 horas. Entonces yo mínimo sería un día, 2. Si mi padre fallece y no me da tiempo a despedirme, ¿eso quién me lo va a pagar? Nadie te va a pagar un precio de que no, te vamos a esperar para que tú llegues y despedirte de tu padre. Totalmente. Pablo, para cerrar este episodio de una forma positiva, un último mensaje empoderador. No, que yo al final esto lo he dicho porque tú y yo lo sabemos. Esto puede pasar y estamos en la orden del día. Por supuesto, además hay que ser transparentes. Y también lo has dicho, hay una cosa segura, que es que algún día nos vamos a ir de este barrio. Claro. Entonces, lo quiero cerrar, o sea, me va muy bien y además que nos aportes ese contraste de cómo van a funcionar las cosas en China o tal, pero para cerrar este podcast, pues que sea con un mensaje positivo de cómo, de lo que te apetezca. Venga, la última frase. Pues, por ejemplo, una frase que tengo yo ahora grabada en mi teléfono desde el año 2016 es que nada ni nadie te robe tus sueños. Muy bien. Por ejemplo. Y eso englobaría a opinólogos, personas cercanas, lejanas. Yo creo que sería la mejor frase, que nada ni nadie te robe tus sueños. Que la gente persiga el sueño que quiera cumplir con todos los miedos que tenga, que los afronte con la mejor actitud posible, que al final la actitud te va a determinar si vas a llegar o no vas a llegar, porque es así. Al final, si tú no tienes esa actitud todos los días de dar lo mejor que puedas dar de ti, habrán días que te saldrán mejor o peor, pero yo creo que bueno, para mí esa frase es o sea, la tengo muy marcada. Y otra que la voy a llevar siempre, que la tengo aquí grabada, que significa One Life, Live It, una vida, vívela. Porque al final yo creo que no hay mejor frase que esa, ¿no? O sea, mucha gente se pasa viviendo todos los días pensando que sí, que bueno, voy a durar hasta los 200 años y no es así, ¿no?
por de Brasil. Pues Pablo, un placer tenerte por aquí. Los que habéis llegado hasta este final de este vídeo, pues gracias. Comparte este vídeo si tienes algún conocido que todavía no se atreve a dar ese paso, a lanzarse al vacío de la incertidumbre de querer vivir sus sueños. Y nada, ya sabes, suscríbete, compártelo, todo eso que se dice. Nos vemos en el siguiente M de Mindset. Gracias, Pablo. Has sido tú, ¿eh? Hasta luego, ¿no?